primer Congreso de Residentes en el marco de nuestro 52 Congreso Anual de la Especialidad, ¿no? Tenemos un programa preestablecido y estaríamos listos para comenzar si se encuentra el primer expositor, el doctor Lamas, ¿no? Si ya llegó, vamos, que ya comenzó. Estás con la hora. Bueno, siendo la hora y vamos a comenzar, doy la bienvenida pues a esta primera actividad de la actividad precongreso, y desde ya están invitados a participar a lo largo de todo el congreso. Van a haber unas clases espectaculares con muchos invitados y bueno, disfrutemos este primer congreso internacional de médicos residentes, ¿ya? Listos, doctor Lama, si está listo, vamos. Mencionarles que dentro de la calificación para este congreso, porque digamos va a haber un premio al mejor trabajo, etcétera, hay criterios de calificación, por cierto, la pertinencia, la presentación, el diseño del estudio y también el tiempo, ¿no? Respetar el tiempo es sumamente importante porque eso da hasta 5 puntos sobre 20, que es bastante, ¿no? Entonces, si no respetan el tiempo, lamentablemente vamos a tener que interrumpir la presentación, ¿ya? Listo, doctor Lamas, adelante y bienvenido. Y se prepara el doctor Alfredo Carvajal León, si está por acá, que vaya viendo su USB y su presentación. Alfredo Carvajal es el siguiente. Muy buenos días con todos los presentes. Soy Miguel Ángel Lamas Ramírez, médico residente del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Tengo el gusto y el honor de presentarles un caso clínico de nuestro servicio relacionado al tema de luxofractura compleja de codo, específicamente al tema de uso de una prótesis artesanal de cemento quirúrgico en el manejo de esta patología. Los objetivos de mi presentación van a ser determinar la importancia de la cabeza de radio en la estabilidad del codo, presentar el uso de cemento quirúrgico como una alternativa de bajo costo en el reemplazo de pacientes con compromiso de cúpula radial, conocer los efectos biológicos y biomecánicos del uso de la prótesis de cemento quirúrgico, así también como revisar la literatura y evidencia actual con respecto a las prótesis. El concepto de inestabilidad posterolateral de codo, como es bien conocido por todos, fue acuñado por el doctor O'Driscoll y colaboradores desde el año 1991. Hacía referencia a una lesión del complejo ligamentario lateral del codo que resulta en una subluxación rotatoria tanto de la articulación cúbito-humeral y radiocapitelar. El mecanismo de lesión de esta inestabilidad rotatoria posterolateral vendrían a ser la combinación de tres fuerzas: una fuerza de compresión axial, un valgo forzado y una rotación externa del antebrazo sobre el brazo. Asimismo, el doctor O'Driscoll y colaboradores, junto al doctor Ori, establecieron lo que se conoce como el ciclo de Ori, que establece una lesión ligamentaria que comienza desde lateral y va hacia medial hasta comprometer el ligamento colateral medial. Es importante determinar que en el mecanismo de inestabilidad posterolateral rotatoria del codo no solamente existe una supinación del radio sobre el cúbito, sino también una rotación de la unidad cúbito y radio sobre el húmero, como podemos ver en la imagen, ¿no? El doctor O'Driscoll, dentro de los principios de esta patología, estableció que no solamente es necesario que el complejo ligamentario lateral del codo se lesione, sino también es necesario tener indemne la cabeza del radio y la apófisis coronoides. Como podemos observar y vamos a ver más adelante, pacientes que no presentan la cúpula del radio presentan esta inestabilidad posterolateral, ¿no? Por tal motivo se presenta el siguiente caso clínico: un paciente masculino de 37 años de edad, pintor, de dominancia derecha, que acude al servicio de traumatología del Hospital Loaiza el 16 de julio del presente año. Él acude con un tiempo de enfermedad de 2 horas, con un mecanismo de lesión y una caída de altura de aproximadamente 2 metros.
Como podemos observar en la imagen, se le realizó al paciente una tomografía con reconstrucción en 3D, donde podemos evidenciar que no solamente presenta una fractura conminuta de la cúpula radial, sino también un compromiso de la faceta de la apófisis coronoides y el cúbito proximal asociada a una luxación, lo que actualmente se conoce como la tetrada terrible del codo. Esta es la clasificación AO del paciente. El paciente fue sometido a cirugía a los 17 días del accidente. Logramos la reconstrucción de la cabeza del radio fuera del paciente, es decir, on the table, en la mesa quirúrgica, mediante la ayuda de clavos Kirchner. Como podemos observar, era una fractura conminuta, ¿no? Cada uno de los miembros del equipo quirúrgico realizó una prótesis que se asemejaba lo más posible a la prótesis nativa del paciente. De hecho, la que usamos fue la que era más congruente. El abordaje que usamos fue un abordaje posterior de codo ampliado, y como podemos observar en la imagen, en el video, el paciente presentó una estabilidad tanto a la flexo-extensión del codo como a la pronosupinación del antebrazo, aunque idealmente hubiera sido mejor realizar un examen de pivot shift para descartar inestabilidad posterolateral, ¿no? Estas son las imágenes del arco en C, y básicamente el paciente a las 4 o 5 semanas postoperatorio presenta resultados funcionales satisfactorios. Una flexo-extensión del codo que llega a los 80 o 90 grados y una pronosupinación que llega a los 45-50 grados respectivamente, lo cual según la literatura es funcional, ¿no? El paciente cabe recalcar que vino a la consulta postoperatoria recién a las 4 semanas por temas personales y aún permanecía con la férula de yeso. ¿Cuáles son las ventajas de realizar este tipo de procedimiento? Es bien documentado que al reemplazar la cúpula del radio se evita la migración proximal del mismo, por lo tanto se establece una estabilidad longitudinal o vertical al constructo. El doctor Sonji y colaboradores en el año 2018, en un estudio biomecánico cadavérico, determinaron que existe inestabilidad posterolateral si es que no reemplazamos la cúpula del radio. Esto a través de un sistema de torquímetro y el uso de radiografías convencionales. Como podemos observar en la imagen A, es un cadáver sin lesión de la cúpula radial. En la imagen B, en línea amarilla, la línea de acción tanto de la cúpula radial que biseca a la cúpula radial y al capitelium. En la letra C vemos que una vez que se extrae la cabeza del radio nativa del paciente, la línea de acción cambia y se dirige hacia posterior, ¿no? Sin embargo, luego de realizar un reemplazo protésico, la línea de acción es congruente como si no tuviera lesión. Los resultados nos muestran que cuando el paciente presenta la cúpula radial nativa, el porcentaje de desplazamiento es mínimo. Cuando se extrae o se realiza la exéresis de la cúpula radial, el porcentaje de desplazamiento es mayor y este tiende a ser más congruente o similar al nativo cuando se reemplaza con una prótesis. Y como dato, mientras más grande la prótesis, más se asemeja el desplazamiento a la cúpula nativa, ¿no? En el caso de nuestro paciente, como podemos ver en las imágenes, él presentaba un diámetro de cúpula radial de aproximadamente 22 milímetros, lo cual está en concordancia con la literatura actual. Esta es del codo contralateral no lesionado, ¿no? Y observamos en las imágenes postoperatorias que el diámetro de nuestra cúpula radial de cemento quirúrgico es en promedio de 27 milímetros, lo cual es adecuado. Otra ventaja de hacer este procedimiento es que recuperamos la columna lateral. Actualmente para la clasificación de luxofracturas complejas de codo se usa la clasificación de Wavington. Él establece que en el codo tenemos 3 columnas biomecánicas, la columna lateral conformada por la cúpula radial y el complejo ligamentario lateral del codo, la columna media representada por la faceta anterolateral de la apófisis coronoides y la columna medial representada por la faceta anteromedial de la apófisis coronoides y el ligamento colateral medial. Como podemos observar en la imagen, existen 3 columnas y la indemnidad de estos mantiene un equilibrio biomecánico en el codo. En el caso de nuestro paciente es evidente que la columna lateral y media por el compromiso de la cúpula radial y de la apófisis coronoides resulta en una inestabilidad en valgo que posteriormente, luego de la colocación de esta prótesis de cemento quirúrgico, podemos mantener el equilibrio sin necesariamente realizar la reparación ligamentaria del codo, lo cual se logró, como podemos observar en las imágenes posoperatorias. Asimismo, otra ventaja de hacer este procedimiento es que evitamos el fenómeno de shielding effect.
El fenómeno de shielding effect o el stress effect es un fenómeno que, según la literatura anglosajona, suelen suceder en materiales protésicos altamente rígidos. Recordemos que para reemplazar la cúpula del radio, básicamente tenemos materiales protésicos rígidos que vendrían a ser press fit y que necesitan cemento quirúrgico y que de alguna forma aseguran la fijación del constructo de la prótesis dentro del canal medular del radio. Y también tenemos materiales protésicos no rígidos que permiten cierto grado de micromovimiento. En el caso de nuestra prótesis artesanal de cemento quirúrgico, lo consideramos un material protésico no rígido debido a que no tiene un medio de fijación dentro del canal medular, por lo tanto asegura un micromovimiento dentro del canal medular. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los pacientes que presentan reemplazo articular rígido usualmente hacen este fenómeno de shielding effect que vendría a corresponder una osteólisis periprotésica, pero solamente limitada a la zona por debajo del implante, como podemos observar en la imagen del lado derecho. En el caso de nuestro constructo, es un constructo no rígido, por lo tanto permite cierto micromovimiento, pero este ciclomovimiento va a originar una osteólisis periprotésica y diferenciamos en la imagen de la izquierda que la osteólisis no solamente está limitada a nivel debajo de la prótesis, sino más bien a nivel perivástago también. Otra ventaja de hacerlo es que disminuye la incidencia de dolor crónico de muñeca. Eso está comprobado en la literatura y en estudios de metaanálisis. Por ejemplo, este es un seguimiento a largo plazo que se hizo a una serie de 352 pacientes en un periodo de aproximadamente 18 años, pacientes sometidos a resección de cúpula radial, donde se determinó que estos pacientes presentaban de forma crónica dolor en la escala de EVA en el lado del codo con resección de la cúpula radial con respecto al lado sano. Otra ventaja de hacerlo es que existe una baja incidencia de sensibilización alergénica y por lo tanto de reacciones cutáneas, y no solamente eso, sino también de inflamación o de sinovitis. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el cemento quirúrgico como tal es poco alergénico. Actualmente la evidencia nos muestra que los materiales que son altamente alergénicos son aquellos que están hechos de aleaciones de metales, principalmente los que contienen níquel, cromo y cobalto, no siendo el caso del cemento quirúrgico. Sin embargo, si bien es cierto, existe una menor tasa, sí es posible la reacción alérgica, pero en poco porcentaje, y se atribuye principalmente a un catalizador que se encuentra en el polvo del cemento quirúrgico, que se conoce como el peróxido de benzoilo, y permite esta polimerización al momento de mezclar el polvo con el líquido y formar el cemento quirúrgico. Otra razón o otra ventaja de hacerlo con cemento quirúrgico es que, a diferencia de otros dispositivos actualmente disponibles, como vendrían a ser las prótesis de silicona, conocidas como Silastic, se ha demostrado que, si bien es cierto en estudios antiguos, como es en este caso un estudio realizado en el 2011, en un seguimiento de 23 pacientes, en los cuales se le realizó un seguimiento radiográfico y clínico, aparentemente los resultados o las tasas de complicaciones son bajas. Sin embargo, actualmente, este es un estudio francés, donde se muestra que los resultados a mediano y largo plazo en realidad sí son un poco diferentes a los que se creía inicialmente. Como podemos observar en la imagen, existe unos cambios degenerativos a nivel del capitelium cuando se usa el Silastic. El Silastic o la silicona, al ser un material menos fuerte que el cemento quirúrgico y no está preparado para la cantidad de fuerzas a nivel del codo, produce ciertas microfracturas y liberación de partículas de silicona que son las responsables de originar una inflamación crónica y por lo tanto de una sinovitis a nivel del codo. Es por eso que estos autores recomiendan su retirada dentro del año, incluso recomiendan que los pacientes con artritis reumatoides no deberían ser candidatos al uso de implantes de Silastic, ¿no? Otra ventaja de hacerlo es que funciona como un espaciador temporal y es un dispositivo de bajo costo con respecto a los implantes protésicos actuales. Como podemos observar en este estudio, este es un estudio argentino que se realizó en el año 2010 a un seguimiento de 38 pacientes con distintos tipos de fracturas complejas de cúpula radial. Y si bien es cierto, los resultados aparentemente son poco alentadores, es decir, un 70% de ellos presentaba condromalacia del capitelium y un 90% de ellos osteólisis a nivel de los controles radiográficos. Si bien es cierto, presentaban estas alteraciones, a nivel clínico los pacientes no presentaban ninguna molestia. Los autores nos recomiendan que para poner la prótesis de cúpula radial no debemos de pasar el límite inferior del notch sigmoideo o escotadura sigmoidea menor. Estos autores también usaron... Un minuto, doctor Lamas, un minuto.
Estos autores también usaron lo que vendría a ser el tornillo de 3.5. Sin embargo, también tenemos una degeneración osteólisis a nivel del capitelium, ¿no? Los resultados funcionales aparentemente satisfactorios. La desventaja de hacerlo es que tenemos daño al capitelium, al notch simoideo, un aumento de la membrana interósea, como se demuestra en estudios biomecánicos con dispositivos de torquímetro, que cuando nosotros hacemos una prótesis de diseño muy grande, la cantidad de tensión dentro de la membrana interósea aumenta y por lo tanto existe un dolor crónico a nivel de muñeca y del codo. Otra desventaja de hacerlo es que existe aflojamiento aséptico, migración del implante, osteólisis perimplante, dolor y o pérdida de movimiento. Por último, existen preguntas todavía por resolver. Por ejemplo, observemos en la imagen de la izquierda que el vástago es de aproximadamente 3 centímetros. Según la literatura, la cantidad de vástago dentro del canal debe ser más de 1 centímetro. Asimismo, recordar que el capitelium, la cúpula radial presenta un set-off de 15 grados con respecto a la diáfisis y hay que respetar al momento de colocarlo. Algunos desafíos y alternativas: hay que evitar la sobredimensión, usar radiografías del lado no lesionado, simular lo más pronto posible la anatomía nativa y se puede usar resección de cúpula radial en casos seleccionados. Para llevar a casa, la cabeza del radio brinda estabilidad longitudinal, evita el valgo y la inestabilidad rotatoria posterolateral. El uso de espaciadores parece justificable en el contexto de lesiones que requieran preservación de la columna lateral del codo. Es necesario un seguimiento y realización de estudios de mayor nivel de evidencia para lograr conclusiones mejor extrapolables. Les dejo con esta frase de un famoso poeta español, Antonio Machado: todo lo que se ignora se desprecia. Aplica para la medicina y también sobre todo para la traumatología. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones, doctor Lamas, muy original. A continuación, invitamos al doctor Alfredo Carvajal León, del Hospital Casimiro Ulloa, para su presentación. ¿Se encuentra? Alfredo Carvajal. Bueno, tenemos 20 minutazos. Sí. ¿Cómo no? Vamos a avanzar con las preguntas, es un tema interesante. Adelante, doctor Sescovic. Me ha quedado algunas dudas, principalmente en cuanto al uso del vástago. Es cierto que mantener micromovimientos es ideal, pero no pasar a macromovimientos. Y tengo mis dudas en cuanto al diámetro del vástago que están utilizando y dos, a la longitud del vástago, puesto que la fuerza, digamos, los momentos de fuerza son muy breves y están estresando toda la parte proximal del radio. ¿Nos podría aclarar eso, por favor? Bueno, si bien es cierto, el tamaño del vástago importa bastante. En el caso de nosotros, como demostré en la imagen, el vástago que usamos fue un tornillo de 3.5 milímetros de diámetro y de un vástago de 3 centímetros aproximadamente de largo. Los autores de estudios biomecánicos actuales nos determinan que un micromovimiento mayor de 80 micrómetros por milímetro no es recomendable debido a que existe un aflojamiento periprotésico precoz dentro de los 6 primeros meses. En el caso de nuestro implante o nuestro constructo artesanal fue de 3 centímetros y aseguramos digamos, una penetración del canal medular de más de 1 centímetro, que es lo que se recomienda, ¿no? Quizás una limitación de nuestro estudio o de nuestro caso clínico es que esta prótesis, el vástago, fue rodeada de cemento quirúrgico, pero de una manera subjetiva. No tuvimos parámetros objetivos para poder determinar esa rigidez que lo fije dentro del canal medular, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta. Como había presentado el paciente desde el 17 de julio, que fue su accidente, las imágenes que mostré, tanto de evaluación de pronosupinación y flexo-extensión del codo, fueron realizadas de forma un poco tardía, a las 4 semanas. El paciente todavía permanecía con su férula de yeso debido a que se encontraba de viaje.
Sin embargo, los estudios nos recomiendan que el seguimiento debe ser por lo menos de 6 meses, porque si bien es cierto, en las imágenes radiográficas que hemos observado no vemos aflojamiento periprotésico, no vemos osteólisis perimplante, estos cambios degenerativos o estas alteraciones se ven recién a las 6 semanas, según la literatura, incluso dentro del año. Por lo tanto, es necesario hacer todavía un seguimiento para poder nosotros determinar si es seguro y eficaz el implante, ¿no? Gracias, doctor. Pregunta, en términos generales, no me refiero específicamente a este dispositivo, que me parece muy original y muy para nuestro medio, ¿no? Pero en términos generales, los resultados, y usted lo mencionó, pero quisiera que lo repita o que lo aclare, resultados funcionales comparando la cupulectomía, que ha sido el tratamiento, digamos, estándar hasta hace unos años en las fracturas polifragmentarias de la cabeza del radio, cupulectomía versus la artroplastía de la cabeza radial, resultados funcionales, sobre todo en pacientes que no son atletas ni son pacientes comunes, ¿no? Los estudios de metaanálisis actuales sugieren que es necesario el reemplazo articular, o en este caso de la cúpula radial, en pacientes, digamos, que no son atletas o de alta competencia, si es que el paciente no presenta una lesión ligamentaria asociada. Como hemos visto, según los estudios biomecánicos del Dr. Bravington, si bien es cierto, la integridad ósea de las columnas es importante, también hay que tener en cuenta la estabilidad ligamentaria. Si bien, los pacientes que son sometidos a resección de cúpula radial van bien siempre y cuando presente integridad de su complejo ligamentario del codo. Los pacientes que presentan luxofracturas complejas asociadas a lesión ligamentaria, sí se recomienda el reemplazo protésico, sobre todo si existe una fractura conminuta y reconstruible de la cúpula radial. Imagino que están, en base a este resultado, que aparentemente es un resultado alentador, están haciendo un protocolo. En ese protocolo contemplan que este dispositivo sea temporal, sea definitivo, depende del resultado funcional final. ¿Podría mencionar eso? Sí, de hecho, la finalidad de colocación de este material protésico artesanal en el paciente en un inicio fue de forma temporal, ¿no? La literatura recomienda su cambio a los 4 o 6 meses, que es donde básicamente el componente ligamentario se tiende a reparar. Sin embargo, como había mostrado en un estudio argentino, existen pacientes que incluso hasta la actualidad presentan la cúpula radial artesanal sin alteraciones biomecánicas, sin alteraciones funcionales, sin dolor crónico y sin limitación del rango de movimiento. En nuestro protocolo, que si bien lo hemos desarrollado, vamos a básicamente esperar cuáles son los resultados funcionales de este paciente, le vamos a hacer un seguimiento y si se presenta algún tipo de complicación vamos a tener que retirarlo, ¿no? Pero tenemos la idea de que sea de forma definitiva. También quizá, como esto se planifica, ¿no?, hacer la maqueta antes de la cirugía y no en el momento, ¿no? Exacto. De manera se puede hacer los tamaños o más de una prótesis o de un dispositivo, pulirlo, qué sé yo. El cemento quirúrgico es muy versátil, ¿no? Y si uno lo sabe pulir, queda muy, muy liso y vas a evitar tu problema con el capitelo y todo eso. Una gran limitación, de hecho, de nuestro caso clínico es de que no tenemos parámetros objetivos para por nosotros poder determinar el tamaño y la forma de la prótesis artesanal de cemento quirúrgico y podríamos, para estudios posteriores, poder determinar parámetros más objetivos, ¿no? Muy bien. Bueno, el doctor Carvajal León del Hospital Casimiro no ha venido. El tercer presentador es el doctor André Villalobos. ¿Se encuentra? Con calma, porque todavía no es su momento, pero apenas esté listo podríamos comenzar, ¿no? Doctor Cayupe. Ok. ¿Todo bien? Buenos días.
Doctor André Villalobos Otaiza viene en representación del Hospital Hipólito Unanue del Perú y va a tratar el tema de epidemiología de las lesiones traumáticas de mano en pacientes atendidos por emergencia en el Hospital Hipólito Unanue en el periodo de entre enero y junio del año en curso 2022, ¿no? 20 minutos, doctor, y se prepara el doctor Iván Cayupe, que es el siguiente expositor. Bien, bueno, muchas gracias por su presencia. Estoy feliz de estar acá para poder compartir lo que hemos podido investigar en mi sede, ¿no?, acerca de las lesiones de mano. Entonces, tengo que iniciar esta presentación presentando pues mi tópico, ¿no? Un tópico de emergencia pues del MINSA, ¿no? Bastantes pacientes, bastante trabajo, ¿no? Y uno nunca sabe qué va a pasar por esa puerta, ¿no? Pero siempre tiene que estar atento. Pero sabemos que detrás de eso estamos un montón de traumatólogos trabajando así como en esta reducción de hombro, todos jalando por un mismo lado, ¿no? Y bueno, dentro de las observaciones que pude hacer junto con mis colegas en estos 2 años bueno, que tengo de residente, era esto que presento aquí, ¿no? Una serie de casos que llegaban al hospital de distinta complejidad, pero que involucraban siempre la mano, ¿no? Venían por usualmente amoladora, por proyectiles, arma de fuego, mordidas humanas, mordidas caninas, una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces esto nos hizo pensar, ¿no? ¿Por qué ocurre tanto, ¿no? ¿O qué tan frecuente es? ¿Por qué lo vemos tanto, ¿no? ¿Y a quiénes les ocurre, ¿no? ¿Es algo de nuestra jurisdicción del Agustino? ¿Es algo que ocurre en todo Lima? ¿No? Y esto está documentado, ¿no? Entonces, esta serie de preguntas nos las hicimos al ver tanta casuística, ¿no? Y nos pusimos a investigar. Entonces, para empezar, vemos que sí hay reportes mundiales, ¿no?, de cómo está la incidencia acerca de lesiones en mano, ¿no? Ahora, en nuestro país nos dicen que está entre 120 a 240 por 100.000 habitantes, ¿no? Y más interesante es este dato de aquí, que nos dice cómo está evolucionando esto durante el tiempo, ¿no? Y vemos que en el Perú se estima que ha bajado del 50 al 25%, ¿no? Esto es en data mundial, ¿no? Y que obviamente extrapolan algunos datos. Ahora, viendo la realidad y los análisis que hay en el Perú, vemos que solo hay una tesis documentada de 31 casos de mano traumática en 5 años, ¿no? Y no tenemos un reporte publicado específicamente de lo que estoy hablando de mano traumática, pero sí algunos reportes que nos llevan a algo similar, ¿no? Como el caso de accidente de tránsito y lesiones, pero ellos mencionan lesiones en miembro superior, no lesionan específicamente la mano, ¿no? Entonces es un tema que, a pesar frecuente, no está documentado como veía, ¿no? Y eso es lo que nos motivó a poder hacer este estudio aquí. Entonces nuestro objetivo fue determinar la epidemiología de las lesiones de mano traumáticas atendidas en nuestro hospital, ¿no? Entonces, para ello,
empezamos con la investigación. La describimos como que sea observacional, descriptiva y de tipo longitudinal, en el periodo enero de junio de este año. Ahora, como criterios de inclusión que teníamos, pacientes atendidos por emergencia de nuestro servicio, ¿no? Que sean mayores de 18 años para que estén que tengan un consentimiento informado y que su diagnóstico principal sea, o la situación de emergencia sea la mano traumática, ¿no? Y a esto agregar que sean pacientes que hayan sido atendidos en el intervalo de 24 horas, ¿no? Ahora, los criterios de exclusión que utilizamos fue pacientes politraumatizados, había varios casos de que pacientes con múltiples fracturas y adicionalmente tenían una lesión en la mano, ¿no? Pero no era la causa por la que venía, ¿no? Sino era asociada ya. Entonces eso los excluíamos. Pacientes con trastorno sensorio porque no nos podían brindar datos, ¿no? Y pacientes atendidos previamente en otro hospital porque ya algunos venían con algún tipo de manejo, sea en una posta, en un centro de salud, y nosotros tratábamos de resolverlo, ¿no? Pero esos no los incluimos. Entonces, ¿cómo hicimos para recolectar la data? Entonces, hicimos en esta ficha de recolección, bueno, le pusimos análisis de lesiones de mano traumática y la dividimos en bloques, ¿no? Entonces, el bloque 1 iba a ser acerca de las características personales, ¿no? Describíamos la edad, el sexo del paciente, procedencia, mano dominante y si tenía algún antecedente, ¿no? Y sobre todo estos antecedentes, algo que limite su actividad como visual, auditivo, que pueda ser o estar asociado o más predispuesto a tener una lesión en la mano, ¿no? Características laborales, ¿no? En qué trabajaba el paciente, ¿no? Si es que era formal, informal y si es que había tenido accidentes previos. También si es que estaba usando algún tipo de medida de seguridad. Los factores de exposición era ver qué herramientas se utilizaban en su trabajo, ver si había medidas de seguridad al momento del accidente y cuál era el mecanismo o el causante, ¿no? Es decir, la maquinaria que utilizaba o en qué situaciones se dio. Y la otra son las características de la lesión, ¿no? Lo definimos como laceración, amputación, contusión, luxación, ¿no? Una serie de tipo de lesiones, ¿no? que estábamos por describir. Y el quinto bloque y último era el de la severidad de lesión, ¿no? Y para eso usamos un score, el Hand Injury Severity System, ¿no? Que bueno, aquí está detallado, ¿no? Entonces se ve que ellos refieren lesiones en la piel, ¿no? Más o menos se calcula el peso de lo que se pierde, ¿no? O del área que se pierde, de la superficie que se pierde, ¿no? Qué tan extensa es la laceración en la parte del epidermis y luego en la parte ósea se ve qué tipo de fractura tiene, ¿no? Desde la parte que sea una simple diaficiaria hasta una congminuta, ¿no? Y expuesta, por supuesto, ¿no? Y si es que era una lesión que involucraba ambas manos, bueno, se duplicaba el valor, ¿no? Y tenemos esta tabla pues con los valores de referencia para poder clasificarlos en menor, moderada, severa, mayor, ¿no? Entonces esas eran las variables que queríamos analizar en este caso. Para eso, bueno, recolectamos toda esta información primero en una base de Excel, ¿no? Entonces poner a los pacientes, poner de acuerdo a los bloques que he clasificado la información que teníamos, ¿no? Y ya cuando teníamos de manera detallada el reporte, bueno, lo pasábamos a SPSS para hacer el análisis estadístico, ¿no? Entonces, básicamente era un análisis descriptivo, porque es un estudio observacional, pero también quisimos hacer algunas asociaciones con los factores laborales, factores de exposición, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer pruebas de normalidad con Kolmogorov, hicimos prueba de chi cuadrado para variables dicotómicas y algún tipo de correlación con Spearman. Entonces, ¿qué encontramos? Vimos en este periodo de enero-junio, tuvimos 40 pacientes atendidos que tuvieron un total de 79 lesiones afectadas, ¿no? Y 92 estructuras. Quiere decir que obviamente un paciente que se lesionaba con una moladora era inusual que solo se lesione un dedo, ¿no? Si no se lesionaba probablemente 2, 3 y estos comprometían tanto la parte muscular, ósea, tendinosa, puede ser vascular. Y es por eso que de 40 atendidos había 79 lesiones y 92 estructuras afectadas. La edad promedio era 41 años, una predominancia evidente masculina. La mano dominante era la derecha y la mano más lesionada también fue la dominante, ¿no? En un 65%. Y un dato importante que mencionamos es el tiempo
desde que ocurrió la lesión hasta que llegaron al hospital. En este caso fue 71 minutos. Y lo describimos sobre todo porque la mayoría de estas lesiones, como eran fracturas bastante contaminadas, ¿no? con materiales tipo sierras, tipo amoladoras, era bastante la contaminación, ¿no? Entonces esto nos ha ayudado a saber más o menos el pronóstico en cuanto a la infección. En cuanto a los antecedentes, y me refiero a cuántos referían si es que tenían algún problema visual o un problema auditivo, ¿no? La gran mayoría, el azul es sin antecedentes, ¿no? Y el naranja es con antecedente ocular. El siguiente 10% es que manifestaban otro tipo de antecedentes, ¿no? de un total de 40 pacientes. Y el 85% de los pacientes refería que era el primer episodio que tenían de lesión de mano traumática. Un 15% refería que ya había tenido uno antes. Ahora, en cuanto a las zonas de lesión, lo dividimos así, ¿no? Vimos la parte, si era parte volar o si era parte dorsal, y empezamos a describir lesión por lesión cuál era el más frecuente, ¿no? Y podemos ver que la lesión más frecuente era en el tercer y cuarto dedo falange distal. Más frecuente, pero también la más simple de poder resolver, ¿no? Lógicamente, los que nos comprometían esto de acá, la región dorsal o más proximal, comprometían y se hacía más complejo el caso. En cuanto al mecanismo de lesión y la región afectada, vemos, bueno, acá describimos las maquinarias que hicieron las lesiones, la amoladora, máquinas cortantes, accidente de tránsito, dos casos de mordedura u objetos pesados, ¿no? U otros objetos. Entonces, aquí vemos que qué región se afectó de acuerdo a la lesión, ¿no? Y vemos que la amoladora y las máquinas cortantes usualmente lesionaban bastantes dedos, ¿no? E incluso las lesiones severas también fueron por este mecanismo, ¿no? Entonces es importante saber, ahora y ya cuando explique la asociación, de saber que un paciente que viene con una lesión con una máquina cortante o amoladora, ya podemos esperar de que sean varios dedos los lesionados y que sea con una severidad moderada mayor, ¿no? En cuanto a la estructura afectada, igual describimos el mecanismo, ¿no? La amoladora, máquinas cortantes, accidente de tránsito, y qué tan profundo era el compromiso que tenían. Entonces, vemos que se involucra la piel, la parte tendinosa, la parte ósea, la nerviosa y la vascular, ¿no? Y aquí tenemos el total de 96 estructuras afectadas y vemos que la amoladora junto con las máquinas cortantes representan 61 de esas 92, ¿no? Entonces, vemos que es bastante grande el problema que nos causan estas maquinarias, ¿no? Ya tenerlo en cuenta. En cuanto a la severidad, la clasificamos según GIS en mayor, severa, moderada y menor, ¿no? La gran mayoría, y asociado también a lo que les presenté, que es en tercer y cuarto dedo lo más común, era de características moderadas, ¿no? Pero teníamos dos casos de severa, cuatro de severa, dos de mayor, ¿no? Y mayor significa pues con compromiso vascular y nervioso, ¿no? Que llegaban a la amputación. Entonces, aunque bastante gráficas, acá están esos casos, ¿no? Estos fueron dos casos que tuvimos. Este señor era un mecánico y le explotó la llanta cuando trataba de cambiarla. Una lesión severa, ¿no? De todos los dedos. No he puesto la radiografía, pero por la parte de los metacarpos estaba fracturado. Y una lesión sobre todo severa vascular y nerviosa, ¿no? El otro señor, trabajando también mecánico con una máquina cortante, tuvo una lesión tipo de globin de toda la parte dorsal de la mano, ¿no? Y todo esto estuvo expuesto. Entonces, en estos casos sí fueron los dos casos que tuvimos de severidad, ¿no? Perdón, en caso mayor. En caso de severidad vemos estas heridas, amoladoras ambas, ¿no? Que fueron dos casos que vemos con regular frecuencia en nuestro hospital. Lesiones extensas que comprometen parte vascular, que comprometen parte tendinosa, ¿no? Y que comprometen sobre todo bastantes dedos, ¿no? Y sobre todo en estos casos la recuperación es lenta, ¿no? Es progresiva, y teníamos que tomar en cuenta eso, sobre todo para ver el pronóstico del paciente. Casos moderados, ¿no? También por amoladora o también por máquinas cortantes. En este caso el de la izquierda era un señor que era panadero y la máquina rebanadora le pasó por los dedos y ocurrió esta lesión tipo de globin, ¿no?
Y estas lesiones cortantes también por amoladora, ¿no? que pueden cortar las falanges distales. Eran lesiones moderadas, que era lo más frecuente poder encontrar en nuestra emergencia. Y bueno, casos menores, ¿no? que comprometían solo pulpejo de dedo, ¿no? lecho unguial, ¿no? que sí se podía hacer un cierre menor y bueno, podíamos controlarlo de forma ambulatoria, ¿no? Pero todos estos casos encontramos en nuestro hospital. Entonces, ¿qué asociación hicimos? ¿No? Dentro de las variables que encontramos, pudimos hacer, bueno, en estos dicotomizamos variables, hicimos chi cuadrado, y encontramos una asociación significativa entre la informalidad del trabajo y mayor severidad en la lesión de la mano, ¿no? Aparte, encontramos asociación entre lesiones por amoladora y más de 2 estructuras comprometidas. Y por último, encontramos asociación entre lesiones con amoladora y severidad moderada, ¿no? Entonces, con esto podíamos entender de que una lesión por amoladora podía ya llevarnos a que un paciente tenga lesión en más de un dedo, una lesión de tipo moderado, ¿no? Y bueno, estaba relacionado pues a que el trabajador tenía un trabajo informal, que bueno, es lo más usual en la jurisdicción de mi hospital. En cuanto a la discusión, cosas para mencionar. El gráfico que nosotros hicimos está bastante inspirado en este estudio de Yin, ¿no? Este estudio es bastante extenso, en más de 500 pacientes, pero eran todos trabajadores formales de la China, ¿no? Entonces ellos encontraron que la lesión más frecuente también era en tercer y cuarto dedo, ¿no? Pero lo que encontraron era que era la mano no dominante. Ahora, por supuesto hay que tener en cuenta pues las diferencias, ¿no? Todos eran trabajadores formales, todos tenían medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces eso hacía la casuística distinta. Pero a pesar de ello encontramos lo similar en la zona de lesión. En este estudio que se hizo en el Reino Unido, vemos, os lo mencionaba para ver sobre todo las lesiones que comprometían en las estructuras, ¿no? Vemos aquí que describen fracturas, lesiones tendinosas y también lesiones vascular y nerviosa. Entonces, el inconveniente, bueno, lo diferente está con respecto a nuestro estudio es que esto fue un estudio para ver lesiones asociadas a mano, ¿no? Pero lo similar era la distribución, ¿no? Que las fracturas eran el primer puesto, ¿no? en cuanto a las estructuras lesionadas y que bueno, las lesiones de piel y tendones luego, ¿no? Ahora, ellos también mencionaban en este estudio reunido que hubo un incremento de las lesiones de mano traumática, ¿no? Sería bastante interesante y tenemos la intención en nuestro hospital de hacer un seguimiento para poder ver si es que en realidad esto también ocurre, ¿no? A pesar de que la estadística global nos dice que las lesiones de mano están disminuyendo, pueda que no sea el dato exacto, ¿no? Puede que no encontremos eso, así que es algo que nos motiva a seguir adelante. Y por último, uno más ya cercano a nuestra realidad es un estudio que se hizo en Guadalajara de forma retrospectiva en 105 pacientes. Y lo menciono porque en esta población mexicana ellos también mencionan el esmeril y mencionan objetos cortantes, ¿no? Bastante similar a lo que hemos podido encontrar nosotros en nuestro estudio. Ay, lo siento. Nuestro estudio encontró que 61 de las 92 estructuras afectadas fue por amoladora u objetos cortantes. Entonces, esto resulta similar, ¿no? Y esto sería interesante seguir profundizando en el tema. Entonces, quiero llegar a las conclusiones de que en nuestro estudio se encontró un total de 79 zonas lesionadas, 40 pacientes atendidos y que se generó daño en 92 estructuras de la mano. La localización más frecuente fue el tercer y cuarto dedo en la falange distal. La severidad de las lesiones era en su mayoría moderada. Y bueno, por la revisión que hicimos, este es el segundo estudio que habla acerca de manos traumáticas, pero sí el primero que está tratando de hacer la recolección de manera prospectiva, ¿no? Y sería bastante interesante y tenemos la intención de seguir con este estudio para ver, uno, el seguimiento de estos pacientes, cómo fue su resultado y sobre todo cómo logran reinsertarse en la sociedad y tener una buena calidad de vida luego de una situación tan dramática como es una lesión en la mano, ¿no? Sobre todo la mayoría de ellos porque trabaja de manera informal y es algo manual lo que realizan, ¿no? Y sería interesante qué tan lejos puede llegar esto, ¿no? Yo creo que vemos que la amoladora, los objetos cortantes, no están tan bien regulados, de repente podríamos hacer algo en cuanto a salud pública para mejorar eso y mejorar la salud de la gente, ¿no? Y que cada uno tenga una mejor calidad de vida en relación a su parte laboral. Y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Villalobos, lo felicito. Ha sido un trabajo muy original y, en efecto, al parecer es el segundo trabajo formal que contamos, por lo menos en nuestro medio, y probablemente el primero en su hospital. Eso es muy, muy valioso, muy meritorio, ¿no? Recordarles que tenemos un segmento de preguntas a las 9:40. Entonces, en ese momento, los expositores pasan acá al estrado y se responderán las preguntas. Vayan preparándolas, ¿no? A continuación, y recordarles también que el tiempo se considera tiempo cronológico, o sea, no incluye la colocación del USB y todo lo que pueda demorar la preparación de la presentación dentro de los 20 minutos, ¿no? Para que calculen eso. Dime. A continuación, el doctor Iván Cayupe del Hospital de Salud Vitarte va a presentar un trabajo respecto de aplicaciones de tecnología 3D en cirugía ortopédica. ¿Se encuentra el doctor Cayupe? Vamos. $16 minutos, doctor. Público en general. Soy Iván Cayupe, médico asistente del Hospital Central de la Policía. Tengo una especialización en cirugía asistida por computadora y en esta oportunidad voy a hablar un poco del trabajo que he venido realizando durante los últimos años. Básicamente en 3 tópicos principales, que es planificación preoperatoria, dispositivos personalizados y simulación de cirugías. Como el tiempo es corto, voy a hablar a grandes rasgos todo lo que he estado viniendo realizando. En tecnología 3D, en planificación operatoria, empecé con la planificación como todos nosotros, utilizando planificación en radiografías, utilicé plantillas digitales y esto para ver los resultados. Entonces, esto es un feedback que realizamos todos los cirujanos, pero faltaba algo más. Entonces empecé a utilizar software de planificación operatoria. Sin embargo, los software de planificación preoperatoria que tenemos en el mercado son de pago, son caros y poco accesibles. Entonces opté por los software de acceso gratis que no tienen costo, tienen ciertas limitaciones, pero los he venido adaptando con software de ingeniería. El primer tópico que voy a hablar es sobre fracturas complejas de gran conminución que tienen compromiso de la superficie articular y para determinar el patrón de la reducción y los tipos de medida. El primer caso que venimos trabajando fue el de un paciente de 34 años con una fractura de húmero proximal con múltiples fragmentos. Entonces lo que hicimos la digitalización de la placa y la reconstrucción de la fractura. Esto lo llevamos a impresión 3D, realizamos la impresión de la fractura, realizamos la planificación en el implante y vimos los resultados del paciente a los 3 meses. Otro caso que tenemos es un paciente varón de 34 años con un accidente de tránsito que tuvo una fractura de fémur distal multifragmentada. Igual realizamos la planificación en base a los implantes que nos otorgó la casa comercial. Realizamos una planificación digital. Esto lo llevamos, realizamos la planificación en el implante y observamos los resultados postquirúrgicos.
Otras aplicaciones que venimos utilizando es en cuerpos extraños. Por ejemplo, este es un caso en el Hospital Carrión que presentó una paciente una herida por PAF. Entonces la discusión era si la bala estaba dentro o fuera de la articulación. Entonces realicé la reconstrucción y se determinó que la bala estaba fuera de la articulación y se evitó una cirugía del acetábulo. Este es otro caso, un paciente de 54 años con una luxofractura de astrágalo. Se le hizo primero la reducción de la fractura. Luego de eso, el cirujano de pie y tobillo me pidió que realizase la reconstrucción y los cuantos fragmentos de la parte del astrágalo era conveniente, porque el cirujano le iba a realizar una artroscopía de tobillo. Entonces imprimí la fractura, hice un molde en espejo y determiné el espacio de trabajo para la cirugía artroscópica. Los resultados radiográficos y tomográficos se ven en la imagen. Y en este último año he estado trabajando básicamente en pelvis y cadera, donde he obtenido buenos resultados. Uno de ellos es un paciente de 50 años con una secuela de displasia de cadera severa, donde el cirujano me pidió la impresión 3D de la fractura. Se digitalizó la prótesis de la cadera con los manuales que la casa comercial me otorgaba. Pudimos determinar el tipo de implante que se iba a utilizar y estos fueron los resultados, el prequirúrgico y el postquirúrgico. Luego de eso utilizamos esta tecnología en secuelas de fractura de acetábulo. Esta es una fractura con una protusión acetabular que tuvo un gran defecto óseo. Entonces se llevó el modelo impreso en 3D a cirugía, se escogió el tamaño de los implantes en base a los modelos impresos y se pudo poner una cuña espaciadora, y estos son los resultados radiográficos y tomográficos. En fracturas acetabulares también hemos venido probando esta tecnología. En una fractura de acetabulado con impactación central se imprimió el implante, se imprimió la imagen en espejo de la otra pelvis y se realizó el doblado de las placas intrasoc, reduciendo el tiempo quirúrgico. Los resultados postquirúrgicos de este material de esta fractura se ven en las diapositivas. Otras áreas que he venido innovando con la tecnología en 3D es la de diseños biomodelos personalizados, dispositivos de tracción y fijadores externos. En mi hospital donde hice la residencia, el Hospital Carrión, no contábamos con mesa de tracción. Entonces las desventajas que encontrábamos en este tipo de fracturas era que el residente tenía que coger la pierna durante toda la cirugía, había riesgo de que se moviese la fractura y esto obligaba a que el cirujano hiciera incisiones más amplias. Entonces realicé el diseño de una mesa de tracción. Tuvo un primer diseño, lo mejoramos y los resultados postquirúrgicos se pueden mostrar en la diapositiva. Luego, en el hospital donde hice la residencia en el Carrión, utilizamos el fijador externo descartable del Dr. Aiba, pero en algunas veces utilizábamos el fijador de Fernández Caicho, pero habíamos escuchado hablar del Ilízaro, que nunca lo utilizamos. Entonces decidí hacer una mezcla de los dos fijadores. Entonces ahorita estoy trabajando en que es un prototipo. Es un fijador híbrido que mezcla las dos tecnologías, que es la fijación unilateral con fijador circular, que no es del todo circular, porque esto me da más estabilidad de la fractura, me da posibilidad de mejoras o de realizar correcciones, transportes, alargamientos. Y básicamente estoy ahora en la patente y ponerlo a prueba en algún paciente o en algunos pacientes. Otro campo que he venido trabajando en estos últimos años es el tema de la simulación. Empecé con la simulación artroscópica, utilicé el giroscopio del celular para simular una cámara de un artroscopio. Pero tenía ciertas desventajas, así que fui un poquito más adelante y utilicé la realidad virtual con una HTC Viva, que es una especie de óculos,
donde se mezcla esta tecnología con las aplicaciones médicas. Entonces se puede realizar una simulación de una cirugía artroscópica utilizando realidad virtual. Y finalmente, en estos últimos meses he estado trabajando en un simulador de artroscopía dinámico, porque los simuladores de artroscopio que tenemos en el mercado son estáticos, o son modelos, o son maquetas que no dan la propiocepción que necesita el cirujano. Entonces, esto es un simulador que me permite realizar cirugías de meniscectomía, me permite realizar movimientos de valgo, y comparado a una cirugía real podemos ver acá los resultados que obtuve. Esto todavía lo estoy realizando, pretendo implementar en el hospital de la policía y en el hospital Carrión para hacer un estudio multicéntrico acerca de este trabajo. Y otras áreas en que he venido aplicando la tecnología 3D es en neumología, para estudios de estenosis traqueales, fístulas, en el área de cardiovascular, para el área de aneurismas de aorta, y eso es un poco mi trabajo en estos últimos años utilizando tecnología 3D. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cayupe. Ha dejado usted en un buen sitial a su hospital de policía. Lo felicito. Tiene mucha iniciativa, tiene la juventud necesaria y conocimiento es de hecho, ¿no? Muy bien. Siguiendo con el programa, vaya preparando las preguntas. Invito como estamos bien de tiempo, vamos a invitar al doctor Carvajal, que por una confusión involuntaria no estuvo en el momento programado, para que exponga su tema, y lo que sí le ruego es que no demore más de 15 minutos. El doctor Alberto Carvajal León se está formando en el Hospital Casimiro Ulloa y va a tocar el tema muy interesante de síndrome compartimental en el miembro superior, presentando un caso clínico emblemático, ¿no? Si está listo, doctor, adelante. Okay. Buenos días con todos. Soy Alfredo Carvajal, médico residente de segundo año del Hospital Casimiro Ulloa. En esta oportunidad voy a presentar el tema de síndrome compartimental agudo en miembro superior a propósito de un caso clínico que hemos tenido en nuestro hospital. Un poco para hablar de la definición, básicamente son signos y síntomas relacionados con el incremento de la presión dentro de un compartimento. Dentro de la epidemiología estamos, los hombres jóvenes, principalmente fracturados en un 70% de los casos, mucho menor el tema de atricciones, síndromes por aplastamiento en un 7.9%, y aún menor el porcentaje de este síndrome en miembro superior, ¿no? Con respecto a la fisiopatología, esto va asociado a las causas, principalmente traumáticas, ¿no? En el caso clínico que se está presentando es un síndrome, de aplastamiento, ¿no? En este caso se habla del incremento de volumen en un espacio, un incremento de volumen en un espacio cerrado, o, en su efecto, la disminución de este, ¿no? Una presión hidrostática aumentada, una extravasación de líquidos, y en este momento empieza el principal problema para el paciente, ¿no? El edema, la tensión y la isquemia nerviosa o muscular, ¿no? En este momento empieza un estrés oxidativo, fallo de la bomba sodio-ATPase, el paciente puede cursar hipoglicémico, y empieza también una estasis venosa y linfática. Aumenta aún más la presión y estamos hablando ya de un problema necrótico, necrosis de las estructuras blandas que van a verse afectadas en este momento, ¿no? Se habla de que en algunos hospitales, en algunos momentos o algunas otras especialidades, un problema en un miembro afectado
lo cual no es totalmente cierto, ¿no? Podemos terminar con una falla renal, un taponamiento renal o hasta una falla cardíaca. Entonces no estamos hablando de un problema solamente de un miembro, sino de que el paciente puede terminar en una falla multisistémica. Los efectos del síndrome compartimental en los tejidos, por ejemplo, el tejido muscular, que es el principalmente dañado, es el primero en dañarse y es el mucho más importante, ¿no? Presentando una digamos, gran relevancia en la clínica del paciente, puesto que las fibras tipo 1 que nos van a orientar al dolor desproporcionado en este tipo de pacientes están principalmente a la extensión, extensión pasiva, ¿no? Del miembro. Efectos en el tejido óseo, no es el caso de este paciente porque no estaba fracturado, pero vamos a ver que puede aumentar el riesgo de pseudoartrosis y o mala unión. Con respecto a la clínica, vamos a ver que estos pacientes ingresan a la emergencia y es espectacular el tema en el momento en donde tocamos al paciente y es el aumento de volumen pétreo, como si fuera prácticamente una madera, el dolor desproporcionado a la palpación y a la movilización pasiva, ¿no? Una leve extensión de los miembros, de los dedos, por ejemplo, en este caso, generaría un dolor, digamos que no estaría correlacionado con lo que estamos ocasionándole al paciente, ¿no? La parálisis muscular, que sería un signo tardío, prácticamente irreversible, orientado más a la necrosis muscular. La parestesias, que traduce el daño tisular, pero el paciente lo puede tolerar hasta, digamos, evoluciones un poco más avanzadas de la enfermedad. Y los pulsos distales, que nos van a orientar más bien a que el paciente va a evolucionar, van a empezar a disminuir los pulsos distales, el llenado capilar se puede hacer más lento, pero aún lo vamos a tener. En estos pacientes, en la experiencia que hemos tenido en el hospital, pacientes con un síndrome compartimental ya catalogado como tal y con indicación de ingresos a las operaciones, aún presentan llenado capilar, aún presentan pulsos periféricos, aunque tenues, pero están presentes, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos la presencia o la existencia, ¿no?, de este método Stryker para poder medir la presión intracompartimental. No lo hemos tenido, no lo tenemos y muy probablemente tampoco lo tengamos, ¿no? Entonces, nuestra principal arma para diagnosticar este tipo de pacientes es la clínica y dentro de la clínica definir rápidamente el ingreso a las operaciones, ¿no? En este caso, tenemos el caso de un paciente de sexo masculino de 58 años que ingresa el 31/5/22 con un tiempo de enfermedad de 45 minutos desde que la ambulancia lo lleva hacia el hospital, ¿no? El paciente acude por un aplastamiento en miembro superior derecho por un bus de transporte público luego de caer al asfalto, causa de un episodio convulsivo. Entonces el paciente estaba esperando el bus, convulsionó, cayó al piso y el bus pasó por encima, le propuso un aplastamiento en el miembro superior derecho, ¿no? Antecedentes de este paciente, hipertensión arterial, epilepsia, que fue el causante, y obesidad mórbida. Dentro del examen físico lo que pudimos encontrar fue un aumento de volumen pétreo, atención en brazo y antebrazo derecho. Se observa aquí el aumento de volumen y el tremendo dolor que tiene el paciente a la palpación y a la extensión pasiva. Aún tenía movilidad en miembro superior, en dedos, no se había visto comprometida todavía, ¿no? Nuevamente se puede observar aquí el aumento de volumen, es bastante evidente y cuando se toca pues es espectacular, ¿no? Es pétreo. Con estos signos y síntomas que presentó el paciente, ¿tenemos diagnóstico? Por supuesto que sí, tenemos el diagnóstico del síndrome compartimental agudo de brazo y antebrazo derecho por aplastamiento. En este momento pensamos en el tratamiento de inmediato, que igual es la descompresión, lo cual consta en una fasciotomía, ¿no? Una fasciotomía y posteriormente se plantea de una vez la segunda intervención en las 48 horas. Tenemos la ventaja en el hospital que estos pacientes los podemos ingresar de inmediato a sala de operaciones, solo nos basta una prueba, entre comillas, una prueba COVID, y toda la analítica solicitada para el paciente va corriendo con el transcurso del paciente en sala de operaciones. Este paciente ingresó a sala de operaciones a los 30 minutos de haber entrado al hospital, lo cual ayudó bastante a su recuperación, a su evolución favorable, ¿no? Se le realizó una incisión en región volar del antebrazo, en S, lo cual fue proyectada a nivel de la flexura del codo hasta la región medial del brazo. Se encontraron aproximadamente 400 a 500 cc de hematoma y se realizó también una incisión en la cara posterolateral, pudiendo recaudar otros 200 cc aproximadamente.
No sé si puedo adelantar el video. ¿Se puede adelantar? No se puede. Bueno. En este segundo video se ve que se está terminando de recaudar todo el hematoma, que más o menos fue, como dije, 400 a 500 cc de sangre, de coágulo, ¿no? En el postoperatorio se ve el miembro superior derecho con la incisión en ese proyectada hacia la parte media, hacia la parte medial del brazo, afrontada con puntos continuos para evitar la retracción de la piel y facilitarnos a lo mejor un cierre un poco más fácil en sala de operaciones, ¿no? Sin tener la necesidad de llamar al cirujano plástico. Este paciente ingresó a las 48 horas a una siguiente revisión, donde no se pudo cerrar, se cerró parcialmente, y luego de 7 días ingresó a sala de operaciones para el cierre completo. No ingresó antes porque, bueno, tuvo intercurrencias, ¿no? El paciente presentó una infección urinaria, estuvo hospitalizado también por medicina, pero al fin y al cabo el tema fue solucionado y nuestro cierre por la fasciotomía fue un éxito. El paciente actualmente se encuentra en provincia, en Arequipa, no tiene ninguna implicancia neurológica, no hay compromiso radial, no hay compromiso cubital, ha evolucionado favorablemente. Con respecto a este tipo de casos, hay algunas presentaciones, algunos reportes de caso también, ¿no? Como por ejemplo en este caso tenemos un paciente que sufrió un traumatismo de miembro superior derecho muy parecido al que presentó este paciente. El tema es que lo resaltante de este reporte de caso, de este artículo, es que el paciente ingresa a la emergencia, se le solicitan los exámenes prequirúrgicos, una radiografía del miembro superior necesaria y se le indica una angiotomografía del miembro superior derecho, ¿no? Nosotros en el hospital contamos con angiotem prácticamente de inmediato, pero hay que tener en cuenta que necesitamos una analítica previa, ¿no? Una creatinina, necesitamos que el paciente pase a sala de tomografía, lo cual más bien creo que a lo mejor nos podría retrasar el ingreso a sala de operaciones de este paciente, teniendo en cuenta que el tema vascular es bastante tardío. Pacientes con síndrome compartimental ya declarado aún tienen llenado capilar y aún tienen pulsos periféricos presentes. No nos ayudaría, me parece, en ese momento, más bien nos podría retrasar el proceso de cirugía de este paciente, ¿no? En este otro artículo es un paciente que fue operado por una osteosíntesis por una fractura de húmero distal. Ingresó a las 4 horas post-diagnóstico de síndrome compartimental, ¿no? El paciente evolucionó favorablemente con una flexoextensión y pronosupinación adecuada del miembro superior, ¿no? Sin secuelas. No es el caso de esta paciente, también de otro reporte de caso, en donde es una paciente que también sufre un traumatismo del miembro superior y es automedicada y va 2 días después de inicio de los síntomas, ¿no? Lógicamente se diagnostica e ingresa a sala de operaciones de inmediato, pero la evolución no fue favorable, fue bastante tórpida. Al 7º mes de control, en donde ya se esperaba ver una recuperación un poco más avanzada de la paciente, aún tenía compromiso radial, compromiso cubital, compromiso nervioso importante, ¿no? Con respecto a las conclusiones que tenemos para ese tipo de pacientes, es importante tener una muy buena historia clínica, sobre todo nosotros los residentes que estamos en la emergencia y recibiendo al paciente, tener en claro el mecanismo de lesión, el dolor desproporcionado y el aumento de volumen pétreo como piedra angular de nuestro diagnóstico en la emergencia, y tener en cuenta y saber que el diagnóstico de este paciente es clínico. No nos vamos no tenemos los medios, no tenemos el aparato Stryker, para medir la presión intracompartimental, tampoco lo vamos a tener. Entonces nuestra clínica es la que manda, ¿no? El síndrome compartimental es una emergencia quirúrgica. Ingresar a sala de operaciones, hacer la fasciotomía de inmediato es lo indicado y procurar ingresar antes de las 6 u 8 horas como está descrito, ¿no? Algunas especialidades pueden subestimar este tipo de patologías, pero en realidad nuestro trabajo también como residentes es pelear porque estos pacientes ingresen a sala de operaciones rápido. Muchas gracias. Lo que menciona es cierto, hay muchas especialidades que no valoran, no tienen una real dimensión de lo que es el problema de síndrome compartimental y el tiempo, que es muy importante, ¿no? Vaya empezando las preguntas y siguiendo con el programa, invito a la doctora Adriana Larrea, de que trabaja en Nova Clínica en Quito, Ecuador, para tratar el tema de tratamiento
ortopédico de raquitismo hipofosfatémico. Doctora, la felicito, bienvenida, y se prepara, bueno, nos preparamos para las preguntas y después el coffee break, ¿no? Sí. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, que junto a la Sociedad Latinoamericana y a FLOR nos han permitido venir a compartir con ustedes el conocimiento que estamos obteniendo en nuestro lugar de formación. Yo les voy a hablar sobre un tema de ortopedia pediátrica que muchas veces no es muy discutido en los congresos, sobre todo de residentes, y es un tema que a mí me gusta mucho. Yo les voy a exponer sobre el tratamiento de ortopédico del raquitismo hipofosfatémico. Bueno, nuestra paciente es una paciente que acudió a nuestra clínica, se llama Nova Clínica en Quito, de 19 años de edad, nacida y residente en Quito, sin antecedentes prenatales o perinatales diagnosticados, parto normal a término a las 37 semanas, producto de primer embarazo. Entre sus antecedentes postnatales, bueno, el primer año tuvo una ganancia de peso y talla normal para la edad. Su desarrollo psicomotor en los 2 primeros años fue totalmente normal, pero a los 4 años fue diagnosticada de raquitismo hipofosfatémico por un médico pediatra. En ese momento inició su tratamiento con calcitriol y fosfatos. Es muy clásico en estos pacientes que tienen este diagnóstico iniciar con un diagnóstico bastante tardío, porque los padres no suelen notar sus deformidades o su alteración en la marcha hasta al menos los 2 años. Entre sus antecedentes patológicos familiares, bueno, no refieren ninguno, y la paciente acudió con sus padres y en ellos no era tampoco visible ninguna deformidad estética. La paciente a los 12 años tuvo una fisiodesis femoral distal y tibial proximal bilateral. La paciente acudió a nuestra consulta por deformidad estética de los miembros inferiores y la dificultad para la marcha. En la enfermedad actual tenemos una paciente que refiere deformidad de miembros inferiores y alteraciones en la marcha desde los 24 meses. A los 4 años la paciente acudió junto a sus padres a la médico pediatra, quien inició en la búsqueda de un diagnóstico para alteración en sus extremidades inferiores. El diagnóstico se retardó un poco porque los exámenes de laboratorio no se hicieron de entrada. Posteriormente inició con tratamiento con calcitriol y fosfatos, a pesar de lo cual la alteración en los miembros inferiores permaneció. Hay que recordar que el inicio del tratamiento no va a corregir las deformidades que la paciente tenía hasta el momento, sino va a prevenir nuevas deformaciones. La paciente tuvo un buen control de sus parámetros de laboratorio hasta el momento que acudió a la consulta, pero en todo momento la paciente tuvo un aumento de su deformidad estética. Es por ello que a los 12 años un médico ortopedista decidió realizar una fisiodesis distal femoral y una tibial proximal bilateral, a pesar de lo cual su deformidad en los miembros inferiores continuó, y esto probablemente se debe a que la paciente estaba con un próximo cierre fiscario, entonces la deformidad no iba a mejorar. La paciente acude refiriendo que hace 15 meses la deformidad en los miembros inferiores es cada vez más notoria, su alteración en la marcha cada vez es más notoria, y además tiene una coxagia derecha y gonalgia bilateral. Al examen físico tenemos una paciente con una talla baja en el percentil 3, un peso normal, un índice de masa corporal de 28, a la cabeza se ve alteraciones de la dentina, por lo cual decidimos referir a un médico odontólogo. En el tórax no se ven ensanchamientos de uniones costocondrales anteroposteriores, pero en miembros superiores lo único que podemos ver notorio es un ensanchamiento de las muñecas. En miembros inferiores lo que es bastante llamativo con respecto al examen físico es un genu varo bilateral simétrico que determina una marcha nandeante. Además, claudicación en la marcha y una distancia intercondilia aumentada. En este caso era de 6 centímetros, recordando que para una paciente de esta edad la distancia intercondilia normal será de 4 centímetros. Decidimos realizar la puntuación mediante la escala de Knee Society modificada por INSAL o la escala KSS, en el cual obtuvimos una puntuación de 45 puntos. 45 puntos significa que la paciente sí tuvo un deterioro regular de sus actividades y del uso de sus rodillas.
Además, esta puntuación nos va a servir para posteriormente determinar la mejoría de la paciente en el postquirúrgico con respecto a su prequirúrgico. Realizamos exámenes de laboratorio que son importantes para saber a qué pacientes podemos intervenir y a quiénes no deberíamos intervenir y por qué la paciente ha aumentado sus deformidades. Lo más importante en los exámenes de laboratorio es que tenemos una fosfatasa alcalina dentro de parámetros normales. Y esto es importante porque en este tipo de pacientes nunca deberíamos intervenir a pacientes que estén dentro de estos rangos, sobre todo aquellos que tengan una fosfatasa alcalina por encima de 150. Otro parámetro importante es la fosfatemia, y esto es al igual muy importante porque va a ser un predictivo de nuestra cirugía. Pacientes que se han intervenido con valor de fosfatemia menores a 2.9 tendrán una recidiva de sus deformidades. Acompañamos estos exámenes con una calcemia, una paratormona y una vitamina D, la cual se encontraba dentro de estos parámetros normales. Con estos exámenes de laboratorio procedimos a realizar ahora exámenes radiográficos. En nuestra clínica decidimos solicitar una teleradiografía en carga bipodálica con rótulas centradas. Esta nos va a servir primero para ver la desviación coronal tanto de los fémures como de las tibias, en donde podemos ver en la imagen de la derecha una desviación coronal hacia externo del fémur derecho de 29 grados, una deformidad coronal de la tibia hacia interno de 23 grados de la tibia derecha, del fémur izquierdo de 10 grados y de la tibia izquierda de 24 grados. Como vemos, todas tienen una desviación coronal bastante significativa, excepción del fémur derecho. Esta teleradiografía, además de solo ver las desviaciones coronales, nos va a servir para delimitar el cora y el arca, que es el centro de rotación de la angulación. ¿Para qué nos sirve? Es para saber en qué punto vamos a hacer la osteotomía una vez que iniciemos la cirugía. El eje mecánico además nos evidencia una deformidad en varo, que es un hallazgo bastante común en pacientes que tengan raquitismo hipofosfatémico. Una vez que ya tengamos los exámenes de imagen y de laboratorio, damos un diagnóstico verdadero que la paciente tiene un raquitismo hipofosfatémico. Y ahora nosotros vamos a pasar a qué opciones de tratamiento debemos tener en nuestra paciente. Bueno, tenemos que dividir el tratamiento en dos pasos. El primero es un tratamiento farmacológico, que es con el que deberíamos empezar en todos los pacientes. Una vez que nosotros tengamos ya un fracaso de este tratamiento farmacológico, o a pesar de que los valores estén controlados, pero las desviaciones sean bastante significativas, deberíamos pasar por el tratamiento quirúrgico. Este nuevamente se divide en algunos pasos. El primero es la hemifisiodesis con una placa en 8 que va a inhibir el crecimiento fisiario de un lado del hueso para permitir el crecimiento del otro y así corregir la desviación coronal. El problema de este es que Loeffler y Sherman en su estudio evidencian que hay un gran índice de recidiva, al menos de un 60% en muchos pacientes, y esto va a responder por qué a nuestra paciente probablemente, aunque se hizo su fisiodesis a los 12 años, permanece con sus desviaciones fisiarias hasta el momento. Otra opción de tratamiento son las osteotomías multiapicales. Esta se va a realizar en pacientes que ya tengan un cierre fisiario, como es el caso de nuestra paciente que ya tiene 19 años, o en pacientes con fisis abiertas pero con desviaciones angulares coronales bastante importantes. Otra opción en los clavos endomedulares, pero que es difícil de usarlos y que, como sabemos, siempre nos deberíamos guiar más que todos los métodos que hay en la experiencia de cada servicio y de cada médico. En nuestro caso, la experiencia de servicio es con las osteotomías multiapicales, entonces esa es una de las principales razones por las que no nos guiamos en clavos endomedulares. Otras técnicas que se pueden usar son las placas, los pines y los yesos, pero que ya no se utilizan con mucha frecuencia por sus malos resultados. ¿Por qué la paciente, a pesar de que fue bien tratada por largo tiempo, la fisiodesis sigue con esas desviaciones? Bueno, el estudio en el 2017 de Horn nos va a responder eso, y es que 24-65% de los pacientes que han sido bien tratados durante toda su infancia van a terminar con un tratamiento quirúrgico, que va a ser al final la raíz de todo tratamiento.
Además, ¿en qué pacientes se debería intervenir? En pacientes que ya tengan una maduración esquelética. Y se ha visto que en pacientes, en este tipo de pacientes con deformidades importantes, la osteotomía en la madurez esquelética es el tratamiento de elección, combinado junto al tratamiento farmacológico. Con este estudio y con mucha evidencia llegamos a la conclusión que este iba a ser nuestra opción de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué deberíamos corregir? Más allá de una deformidad estética que es muy importante y de las limitaciones de la paciente, deberíamos corregir para prevenir la gonartrosis y la coxartrosis temprana. Además, para corregir una marcha de Trendelenburg que en nuestra paciente era bastante llamativa y para evitar una coxalgia y gonalgia crónica. De nuevo, no hay un consenso de a qué edad ni a qué grado de deformidad corregir, pero es obvio que en pacientes que tengan algunas características como la nuestra, deberíamos hacer una corrección quirúrgica. El estudio de Rubinovich y colaboradores definieron que deformidades menores a 15 grados no deberían ser intervenidas y solo deberíamos usar un tratamiento farmacológico. Mientras que las indicaciones de tratamiento quirúrgico son deformidades progresivas que han sido refractarias al tratamiento farmacológico, trastornos de la marcha y limitación para las actividades que sea acompañada de dolor. Como cualquier procedimiento, este procedimiento tiene sus complicaciones y son complicaciones que tenemos que conversar con nuestros pacientes. La primera es la infección del trayecto de los pines, sobre todo cuando utilizamos fijadores de externos tipo Ilizarov. En este tipo usamos fijadores monolaterales, lo que va a disminuir en algo el riesgo. Hay la complicación del síndrome compartimental, pero la verdad es que es bastante raro. Y la recurrencia de deformidades en un 22%, que es algo que deberíamos de igual conversar con nuestros pacientes, porque es 1 de cada 5 pacientes va a tener una recurrencia. Pero más allá de solo decidir nuestro tratamiento quirúrgico, hay que recordar lo que dijo Paley. El éxito de cualquier procedimiento quirúrgico parte de un adecuado planeamiento de las deformidades multiapicales más que del método de fijación. Entonces, si nosotros hemos realizado un adecuado planeamiento, el método que usamos muy probablemente será el adecuado y los resultados serán los adecuados. Aquí podemos ver los resultados de nuestro procedimiento. En la primera imagen de la derecha pueden ver la osteotomía valguizante y derrotadora femoral distal derecha. En la segunda, la osteotomía valguizante tibial proximal de la derecha y a la izquierda de la tibia izquierda. Estos fueron fijados con los tutores tipo Ilizarov. Los resultados podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí en ese cuadro de la izquierda pueden ver la comparación de las desviaciones coronales. Del fémur derecho de 29 grados que teníamos de desviación coronal, ahora tenemos 13 grados de desviación. De la tibia derecha de 23 grados que teníamos, bajamos a 15 grados de desviación. Y de la tibia izquierda de 24 grados a 6 grados que teníamos. Al examen físico tenemos de una paciente que ahora en su marcha refiere un 2/10 en la escala de EVA, un signo de Trendelenburg negativo y una marcha con apoyo parcial de muletas y de sus padres. Realizamos nuevamente la escala KSS en donde tuvimos una elevación de 20 puntos. Ahora tenemos una puntuación de 75 que determina menos dificultad en la marcha y de los movimientos de las rodillas de la paciente. ¿Qué conclusiones tenemos? Es que la escala KSS es un índice posquirúrgico bastante fiable en pacientes que van a ser intervenidos por patologías de sus rodillas. Es importante iniciar en primer momento un tratamiento médico farmacológico y evolucionar al paciente hasta el momento en que nosotros determinamos si necesita un tratamiento quirúrgico. Va a haber deformidades que limiten la locomoción y ellas van a ser las deformidades que deben ser intervenidas quirúrgicamente. Y aunque hasta ahora no hay un consenso exacto de qué pacientes de intervenir, deberíamos tener ya en mente que aquellas desviaciones coronales menores a 10 grados podemos esperar con un tratamiento farmacológico y un seguimiento adecuado, mientras que aquellas desviaciones coronales mayores a 15 grados va a ser muy probable que sea necesario intervenir. Gracias. Felicitaciones, doctora. Caso sumamente interesante y ciertamente no muy raro en nuestro medio, ¿no? A continuación
vamos a pasar al segmento de discusión y preguntas. Invito a todos los presentadores, al doctor Lamas, al doctor Carvajal, al doctor Villalobos, al doctor Cayupe y a la doctora Larrea acá al estrado para que se sometan a las preguntas del auditorio, ¿no? La metodología es normal, levantan la mano, se les acerca un micro y proceden con la pregunta, ¿no? ¿Podríamos comenzar si estamos listos? Con el doctor Lamas hubo un pequeño segmento de preguntas después de su presentación, pero seguimos abiertos adelante, doctor Ciescovic. Villalobos. Bueno, en primer lugar, comentarle que después de 20 años he vuelto a ver mi tópico de traumatología en el Hospital Hipólito Unanue. Ha sido muy bonito. Sin embargo, todos los estudios de tipo demográfico son los estudios que tienen un objetivo, que es prevención. Entonces, en este estudio está muy interesante, sin embargo no hemos localizado cuál es la causa, cuáles son los lugares más vulnerables como para hacer prevención. Y segundo, nos hablaba sobre una moldadora. ¿Qué es la moldadora? ¿Se escucha? Ya, sí se escucha. Gracias por su pregunta, Doc. Bueno, la intención definitivamente es la prevención, ¿no? Cuando vimos esta serie de casos de mano traumática y la moladora, es un tipo de sierra que se usa mucho para diversas cosas en carpintería, en mecánica, que es básicamente una sierra, ¿no? Y lo que hemos visto es que no hay mucha seguridad cuando se utiliza, ¿no? La mayoría no usa guantes, lo usa así a mano alzada, sin seguros, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? Es lo que pudimos ver en las fotografías. Ahora, lo que nosotros buscamos, y sería interesante si hacemos el seguimiento, y ampliarlo, hacerlo a gran escala, es hacer algo de prevención en relación con darle algunas medidas de seguridad a estas amoladoras. Yo creo que se pueden conseguir, uno va a Ace Home Center, a Sodimac y la compra como si fuera un caramelo y no hay ninguna medida de seguridad. Y bueno, no lo puse por motivos del tiempo, pero hubo una pregunta acerca de si usaba medidas de seguridad o no. Y el 90% no utilizaba nada. Entonces es un problema que no se ha visibilizado, ¿no? Y que sería interesante seguirlo para poder llegar a algunas medidas preventivas para poder quizás regular estas amoladoras, ¿no? Lo otro que me comentó era del mapa epidemiológico. La verdad eso en el Agustino no lo hemos podido tocar. La verdad nosotros atendemos a paciente que llega, no hemos podido andar en ese tema. Espero que pueda resolver su pregunta. Lo felicito, doctor Villalobos, muy interesante su tema. Lo que no sé si usted lo ha indagado en su trabajo, o que sería bueno en todo caso que incorpore a sus entrevistas, es si los pacientes que llegaron accidentados, los formales quiero decir, tuvieron una capacitación previa sobre cómo manejar la amoladora y también qué tiempo de trabajando en ello tienen los pacientes, porque los que uno habitualmente ve es que los recién llegados, los que recién están trabajando en eso, son los más accidentados, ¿no? Sí, muchas gracias. Mire, en relación con el tiempo en que los pacientes trabajaban, sí era bastante variable. De hecho, sí estaba en nuestro cuestionario, pero el resultado fue tan heterogéneo que no lo pudimos agrupar, ¿no? Porque habían pacientes que iban 20 años y era su primer accidente, como el caso de los mecánicos, como casos de bastantes jóvenes. Me acuerdo de uno que era panadero y metió la mano en esta aplanadora de pan, y fue el caso severo que presentamos, ¿no? Entonces era bastante heterogéneo, ¿no? Quizá con más muestra podríamos detener ese dato, ¿no? Mejor. Y en cuanto a si era informal o formal, la verdad le diría el 95% era informal, ¿no?
y era algo, pues, no era un trabajo, básicamente un oficio, ¿no? Lo que hacían, ¿no? Entonces, la data que encontramos era básicamente para demostrar que son muchos pacientes que trabajan de manera informal en esto, ¿no? Pero es su primer método de subsistencia y luego de una lesión así ya no pueden trabajar, ¿no? Entonces, por esa parte de la pregunta, la mayoría eran informales y, bueno, lógicamente no tenían algún tipo de preparación, más solo la que le comentaban algunos colegas, pues, y ponerse guantes. Y, lógicamente, estas amoladoras también que utilizaban, pues, no eran nuevas, ¿no? Algunas tenían 5 o 10 años y eran prestadas y no sabían utilizarlas. Y otra cosa interesante era que una amoladora es distinta a otra, ¿no? Y que cuando utilizaban amoladoras que no conocían, ocurrían también estas lesiones. Gracias por su pregunta, doctor. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Felicitaciones por las presentaciones. Yo quisiera hacer varias preguntas a los expositores, si me permiten. La primera sería para el doctor Cayupe. Felicitaciones, doctor Cayupe. Es interesante la tecnología 3D que usted aplica. La pregunta sería, ¿cuán costoso sería adquirir un software? Porque usted habló de que era gratis por un tiempo, pero el problema sería con el software o qué tipo de adhesión se podría traer con la finalidad de minimizar costos. ¿Y cuál vería usted en cuanto a una tomografía espiral, a un TEM, a una tomografía, las ventajas en relación a una tecnología 3D con un TEM? ¿Cuál mejoraría, cuál se vería mejor según su experiencia? Básicamente los software de aplicación tecnológica son caros. Una licencia individual está en 5.000 euros al año. Y una licencia institucional está cerca de los 100.000 euros más o menos, porque son varios usuarios. Esto me da la posibilidad de utilizar herramientas de fácil acceso para poder hacer las reconstrucciones. Sin embargo, se puede utilizar los software de acceso libre mezclando con software de ingeniería. Un software gratis es el 3D Slicer más el Fusion 360. Los dos son de educación y se puede aplicar a este tipo de tecnologías. En el caso de la tomografía, básicamente yo me baso en la tomografía para hacer las reconstrucciones. O sea, utilizo la tomografía y depende también del tipo de tomografía. Tienen que ser los cortes más o menos de 0.6 milímetros por corte para tener buenas imágenes. Entonces, con eso yo hago las reconstrucciones y saco lo que a mí me conviene y el resto que no lo voy a utilizar lo desecho. Y se puede aplicar en cualquier institución utilizando los software de uso gratis. ¿Y la ventaja con la tomografía, doctor, o es complementaria? Lo que pasa es que la tomografía, el radiólogo te da imágenes de acuerdo a su perspectiva, o sea, te da supresiones y todo eso. La desventaja de la tomografía es que no puede hacer los movimientos de reducción. Imagínese una fractura que tiene varios fragmentos. El radiólogo en la tomografía o el software no le permite, solamente le hace la reconstrucción, quita los artefactos si es necesario, pero no puede movilizar los fragmentos reducidos. En cambio, cuando utilizas un software de uso de aplicación con 3D, sí puedes mover los fragmentos y puedes hacer la reducción. Incluso puedes trabajar sobre ese mismo biomodelo. Además, puedes determinar el tamaño, por ejemplo, lo que utilizo para las fracturas de acetábulo, para las prótesis de cadera. Sé el tamaño del implante, sé el tamaño de la copa, sé el tamaño del vástago que voy a utilizar durante la cirugía. Y eso lo comparo con postquirúrgico cuando ya operamos al paciente. Muchas gracias, doctor. No sé si puedo seguir haciendo las preguntas, doctor. Gracias, doctor Pardo. La pregunta para el doctor Carvajal. El síndrome compartimental sabemos que es una emergencia para nosotros definitivamente y es un proceso evolutivo. Y usted lo dijo bien claro, la clínica en estos momentos es predominante. Pero sin embargo, usted me habló solamente de una clínica que es algo pétreo, la contextura del brazo, para poder llegar a un diagnóstico de síndrome compartimental. ¿Le parece suficiente ese signo que usted encuentra, doctor? O tal vez pueda usted describirnos más signos que podría yo pensar preventivamente que se va a instalar un síndrome compartimental. Y la pregunta en relación a que si podría haber, ¿qué pensaría usted de una fasciotomía profiláctica, doctor? ¿Me escucha? Sí.
Sí, bueno, con respecto a los pacientes que ingresan a la emergencia, si bien es cierto, digamos, el síntoma, el signo principal en donde vemos que es el dolor desproporcionado, principalmente a la extensión pasiva del miembro, nos orienta a un síndrome compartimental y el aumento de volumen pétreo, pero digamos que las parestesias pueden empezar a presentarse prácticamente desde un inicio, pero la evolución es bastante lenta. Y digamos, los pulsos periféricos o el llenado capilar se va a ver afectado, sí se va a ver afectado, pero vamos a tener, lo vamos a tener presente. O sea, va a haber llenado capilar, va a haber pulsos periféricos, como dije, probablemente bastante tenues, pero lo vamos a tener. Y también tendremos un llenado capilar tal vez no menor de 2 segundos, pero sí va a estar presente, a lo mejor 2 o 3 segundos, ¿no? Por ahí que podremos a lo mejor intentar usar una ecografía de partes blandas que podría, digamos, orientarnos a la presencia de un hematoma como el que tuvimos en el paciente que presenté, pero bueno, al menos en el hospital por razones logísticas no la tenemos. Entonces, y el método Stryker, bueno, que es un sueño, ¿no? O sea, no lo tenemos, no lo hemos tenido. Entonces, por ahí hablé en algunos casos en donde se usa o se usó una angiotomografía. Me parece que en realidad podría más bien retrasarnos el ingreso a las operaciones, ¿no? Una angiotomografía, teniendo en cuenta de que el compromiso vascular es bastante tardío, es cuando ya está, bueno, evolucionado y prácticamente definido el caso y complicado. Entonces no nos ayudaría, más bien a lo mejor lo podríamos usar después de que el paciente sale de sala de operaciones, antes de una siguiente intervención, en un segundo momento, nos podría ayudar, pero en ese momento tal vez no. Con respecto a lo otro, en el hospital tenemos varios pacientes que ingresan y tienen un síndrome compartimental, digamos, en evolución, ¿cierto? O sea, digamos, fracturas de pilón tibial o fracturas de diáfisis de tibia, cursan con un aumento de volumen bastante considerable, dolor también, y no tenso, no pétreo como un síndrome compartimental, lo cual es característico, pero sí en evolución, ¿no? Esos pacientes, por ejemplo, lo recibimos en la emergencia y no le damos de alta. Se feruliza, no se hospitaliza, porque en realidad, como somos un hospital de emergencia, priorizamos la hospitalización para pacientes politraumatizados y eso. Pero sí pasan a una sala de observación en donde los vamos a tener por lo menos unas 12 horas, con medidas, digamos, medio físicos, hielo, antiinflamatorios, a lo mejor pierna en alto, y ferulizado, inmovilizado, para que, digamos, ese síndrome compartimental que podría estar en evolución no, digamos, no se defina y no tenga que entrar a sala de operaciones, ¿no? Hablar de una fasciotomía profiláctica, entiendo que en un síndrome compartimental que está en evolución, nos obligaría primero a que el paciente ya sea sometido a un estrés quirúrgico, probablemente nos retrase el tema de la osteosíntesis definitiva, si en caso fuera una fractura, ¿no? Entonces, no hemos manejado en el hospital, digamos, una incisión, una fasciotomía profiláctica, ¿no? Pero sí, los pacientes que recibimos y están en evolución se quedan en el hospital, los observamos y no le damos de alta hasta que no se define el no sí. Bueno, el aumento de volumen pétreo, el dolor desproporcionado a la extensión pasiva y palpación distal del miembro, ¿no? Principalmente. No tenemos ecografía de partes blandas en el hospital, así que bueno, no nos ayudaría, el método Stryker tampoco. Pedir una analítica en un paciente que ya llega con un síndrome compartimental declarado, no, digamos con una CPK tal vez, pero no. Los prequirúrgicos no serían suficientes. Correcto. Ok. Sí, doctor. Aylas, claro que sí. Ahora sí, sí. La última pregunta, disculpen las preguntas a todos los expositores. Al doctor Villalobos ya no le pregunté porque le han preguntado demasiado ya. A la doctora Adriana. Doctora, ¿qué hubiera pasado si es que esa epifisiodesis previa en el cartílago de crecimiento no hubiera sido realizado? Porque usted muy bien lo dijo, que hay que esperar la maduración esquelética para poder efectivamente realizar los procedimientos quirúrgicos. Y la segunda pregunta es en relación a cuánta incomodidad siente el paciente, porque hemos visto el Lizarote en el fémur, hemos visto el Lizarote en la pierna derecha, en la pierna izquierda,
¿Lo hacen todos en un solo tiempo o van colocando los Ilizarov en forma alternativa por la incomodidad del paciente en ese caso, ¿no? O si podría usarse otro método que no sea Ilizarov, que efectivamente me podría llevar al mismo fin, ¿no? Que es lo que estábamos buscando, ¿no? Que es la alineación, en este caso, de los miembros. Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, a ver, sí se realiza todo en un solo tiempo. Hay algunos estudios que evidencian, al igual que otras patologías de pacientes, sobre todo pediátricos, que cuando se le interviene a la paciente cada año, incluso se llega a llamar cirugía del cumpleaños. Porque estamos a la paciente interviniendo un año, interviniendo en otro año, interviniendo en otro año y nunca terminamos de intervenir a la paciente. En cambio, es cierto que en este momento la paciente, la recuperación no es tan bonita porque está llena de tutores externos, sobre todo de tipo Ilizarov, que es lo... O sea, hay que comprender a los pacientes y debe ser demasiado incómodo. Pero sabemos que después de 6 meses, que es el momento en que nosotros decidimos retirar los tutores, la paciente cambió su vida totalmente. Como vimos en la escala KSS, la paciente pasó de tener un dolor todo el tiempo en su marcha, de no poder subir las gradas sin apoyo, de no poder subir ni siquiera a la cama, a tener una vida con un apoyo de muletas que posteriormente pasará a ser una vida sin apoyo de muletas, que con una buena fisioterapia va a tener una vida bastante semejante a otros pacientes de su edad. Entonces, de esta forma vamos a prevenir estar interviniendo a la paciente muchas veces y de forma muy repetida. La otra pregunta era ¿qué se hubiera hecho? O sea, si no se hubiera hecho la fisiodesis. La verdad es que como la paciente estaba muy próxima a su cierre fisiario, ya tenía 12 años, su periodo fue a los 13 años, entonces lo que probablemente hubiera sucedido es nada tan diferente. La paciente hubiera tenido una evolución bastante semejante, quizás una desviación coronal de más o menos 5 grados con respecto a lo que tenía hoy. Así que hubiéramos terminado realizando lo mismo. Simplemente la corrección que hubiéramos tenido que hacer en el CORA hubiera sido más acentuada que la que se hizo ahora. Entonces, probablemente la evolución de la paciente hubiera sido exactamente igual a la de ahora. ¿Y había otra pregunta? No, esas dos. Buen día. Buen día con todos. Sí, adelante, doctor. ¿Qué tal? Soy Miguel Ángel Rogel Rivera, ortopedista oncológico. Mi consulta es con el doctor Cayupe, felicitarlo por traer ese tipo de modelo 3D aquí al Perú, porque en otros países ya se están realizando eso. Por ejemplo, en Argentina, en el Hospital Italiano, con el doctor Ritaco, usted lo conoce, él creó un software ideal específico para esos tipos de cirugías, especialmente para el sector tumor, ¿no? Y quería saber si usted está trayendo también ese tipo de iniciativa con la cirugía por navegación con esos modelos 3D. Muchas gracias. Sí, Ritaco es un amigo mío, he trabajado con él desde el 2019. Estamos trabajando el tema de navegación. Sí, él tiene un software que es el Medicas, propietario de él. Y en el tema de navegación, sé el proceso de manipulación de todos los equipos. El problema es el costo del equipo. Un costo de un navegador está en promedio entre $250,000 a $350,000 el Striker. Y implementarlo sería genial porque los índices de falla son muy, muy bajos. Te permite realizar cortes de osteotomías en tumores, en rodilla, casi perfectos, lo que no se podría lograr sin utilizar eso. Y lo que he venido avanzando en navegación es utilizando realidad virtual. Estoy mezclando realidad virtual y con para el tema de navegación, pero todavía está en implemento. Eso no, mi gran limitante es el equipo, porque no puedo utilizar las cámaras especiales. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Larrea. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto nosotros podemos, en busca de corregir ejes, cambiar los puntos de apoyo?
Vimos una radiografía después de la colocación del Ilizarov en la tibia del lado derecho, con un afrontamiento de menos del 30% entre el fragmento proximal y distal. ¿Cómo funcionan ahí las fuerzas de tensión, las de compresión? ¿Cuál es el límite hasta donde podemos nosotros exigir al paciente para buscar un alineamiento? Gracias, Doc, por su pregunta. O sea, ¿cuáles son los límites para hacer la corrección de la angulación? Los desplazamientos, el punto de contacto entre el fragmento proximal y el fragmento distal. Bueno, o sea, nuestro punto, bueno, primero depende en qué parte se trazó el cora. Entonces, como sabemos, se va a trazar más o menos entre el tercio distal con el tercio proximal del fémur o de la tibia, en donde sea que estemos haciendo. O sea, nosotros debemos llegar a tener un contacto no tan amplio, porque como la paciente está en una etapa de crecimiento, va a poder crear un callo que va a unir finalmente el sitio de la osteotomía. Pero ¿en qué punto? No hay un punto límite, sino donde se haga la corrección, se corrige el ángulo y el mayor contacto posible, que casi siempre se va a lograr. O sea, no es tan difícil lograr eso, porque nosotros no tratamos de hacer un alargamiento óseo en este caso, sino solo corregir la desviación angular. Más que todo la pregunta va, el contacto que tienes entre el fragmento distal y el fragmento proximal, ese afrontamiento, ¿hasta qué porcentaje tiene que ser entre uno y otro como límite máximo? Vimos en la presentación que nos presentas más o menos unos 20% de contacto. ¿Eso no es someter al paciente con un alto riesgo de que se vaya a fracturar? Ya lo entendí. No, la verdad es que tenemos, nuestra experiencia es tener pacientes que hasta con un 15% de contacto tienen buenas uniones, porque justo en este tipo de deformaciones a veces hay que sacrificar algunas cosas, como es el contacto entre los dos fragmentos, para lograr una disminución de la desviación coronal. Entonces, con que tenga un 15% se ha visto buenos resultados, pero siempre lo ideal es tener la mayor cantidad de contacto posible. Ahora te la paso un poquito más hacia mi lado. Yo soy cirujano más de rodilla. ¿Y qué pasa con la articulación patelofemoral? La tróclea con el tubérculo anterior de la tibia perdió totalmente su contacto. Bueno, o sea, nuestro objetivo aquí siempre fue alcanzar un eje mecánico adecuado más que un eje anatómico adecuado. Entonces, sí es cierto, se va a perder el eje anatómico y la paciente se va a someter a otros riesgos a largo plazo, pero la mayoría se ha visto buena evolución en los pacientes. Ha disminuido el dolor, que es nuestros objetivos, ha mejorado la marcha en tren de Lemberg. La paciente ahora tiene unos miembros inferiores estables, que es nuestro objetivo. Entonces, decirle que nosotros hemos visto malos resultados en cuanto a tener una estabilidad o unas luxaciones, no han habido buenos resultados en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Aparte, recordarles que estos grandes problemas no se resuelven en una sola cirugía. El paciente recibe muchas cirugías durante todo su crecimiento y su etapa adulta, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Estamos próximos a pasar al receso. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿alguien quiere algún comentario? ¿Nada? Bueno, felicitarlos. Este primer bloque de médico residente ha sido muy fructífero, hemos aprendido mucho. Para ser muchachos en formación, se les nota muy destacados, con mucha iniciativa. Y adelante, doctor, con la última pregunta para pasar al receso. Sí. ¿Qué tal? Para el doctor Carvajal, me parece, dentro del síndrome compartimental que ha tenido, observando, ¿no?, dentro de esas 12 horas, ¿habrá tenido casos en los cuales se hayan encontrado complicaciones producto de esa duda diagnóstica o dentro de esa observación que tenían los pacientes? Y en relación al tiempo, ¿no?, principalmente. Sí, bueno, en realidad no, porque no llegamos a la duda diagnóstica, no nos permitimos dudar con la clínica del dolor y el aumento de volumen, digamos, tan significativo. Un síndrome compartimental, para nosotros tocamos y es como, no sé, el cirujano general toca en posiliaca derecha y prácticamente sabe que es una apendicitis, salvo que sea algo muy, muy raro, ¿no? Pero en nuestro caso no, en nuestro caso vemos al paciente, lo observamos, si es posible toda la noche, hora tras hora, no dejamos que evolucione más de 4
4, 5 o 6 horas, ¿no? Si es un síndrome compartimental ya declarado, ingresas a las operaciones de inmediato. Si es que, digamos, la evolución es tórpida y el dolor incrementa y ya tenemos, por ejemplo, un llenado capilar un poco más lento, el paciente ingresa a sala de inmediato. No hemos tenido ninguna complicación neurológica hasta el momento en un paciente con un síndrome compartimental. Tenemos la ventaja de que podemos ingresar a la sala de operaciones prácticamente de inmediato, ¿no? A menos en el hospital. Sé que en algunos hay que pelearnos con los cirujanos, pelearnos con los obstetras, pero al menos en este caso, en nuestro hospital de emergencia, prácticamente es como un protocolo medio rudimentario que tenemos los residentes. Tomamos las imágenes, a lo mejor tomamos un video, subimos a anestesia, se lo presentamos al anestesiólogo y prácticamente ingresamos como clave. Entonces no nos tomamos mucho tiempo hasta que el paciente está en sala de operaciones. Que no sea rudimentario, doctor, que sea formal su protocolo. Nada, felicitarlos de nuevo. Y pasamos al receso. En este momento hay un coffee break que debe estar listo en unos minutos en la sala de expositores. Nos reintegramos a las 10:50 en punto y el orden de presentaciones será como sigue: a las 10:50 la doctora Adriana Larrea nuevamente, a las 11:10 la doctora María Fernanda Barragán, y de ahí sigue el doctor Toribio, el doctor Hassan y el doctor Ventura, ¿no? Para estar atentos y para seguir. 10:50 en punto, ¿no? Listo. Cosas